Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en este precioso momento de este día en el cual Dios nos ha permitido el poder estar nuevamente con ustedes a darle a conocer nuestra clase de introducción bíblica. Sea bienvenido usted entonces. Iniciamos en este momento. Usted recuerda siempre que el momento en el cual es muy importante la oración a nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro y decimos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad en la cual usted nos ha permitido el poder estar en su presencia para darle toda la honra y la gloria a usted, Señor Jesucristo. Te pedimos aún, mi Dios, más de ese conocimiento, de esa fuerza, de esa sabiduría. Si alguno de nuestros hermanos, en la cual, mi Dios, a través de esta clase está, mi Dios, pasando procesos, te pedimos, oh bendito Rey, que muestres tu poder, tu gloria, bendito Dios, Maestro, para que ellos puedan ver tu gloria y que no sea el medio en la cual puedan robar y desconcentrarse de ese estudio, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, restauración, liberación, Maestro, como también aún más sabiduría y conocimiento de su palabra. Y enséñale usted, Señor Jesús, a nuestros hermanos más que nuestras palabras en estos tiempos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria sea a Dios. Como ya le decía anteriormente, sea usted bienvenido a nuestra clase de introducción bíblica. A continuación estaremos haciendo un repaso de nuestra clase de introducción bíblica desde lo que vimos en la clase 1 hasta la clase 6. Bendito Dios, en la cual esta clase forma entonces la número 7. A continuación entonces, en nuestra primera clase vimos los siguientes. Número 1, formato de escritura. 2, formato de códice. Número 3, escritos originales. Número 4, manuscritos. El número 5, clasificación de los manuscritos. El número 6, alejandrino Bezae, los cursivos o minúsculos. El número 7 fueron tipos de texto. Número 8, los manuscritos de Qumran. Esos fueron uno de los temas que estuvimos viendo en estas clases que ya han pasado, o sea, se le dieron a conocer. Ahorita entonces vimos que Dios se comunicaba con el hombre verbal. Una de todos esto podemos ver la vida de Moisés, y luego quiso comunicarse con el pueblo, y el pueblo así también pues prefirió mejor 1000 veces que Dios sea el que hablara con Moisés y Moisés le transmitiera la palabra. Luego se fue en escrito a través de la vara o el bastón, como usted así le tenga así en conocimiento. Después de todo eso fuimos conforme de la escritura. Bueno, vimos que una de las escrituras que se les daban ejemplo era a través de las tablas, en la cual esas tablas fueron dadas a la vida de Moisés y fue escrita entonces por obra del Señor. Y luego fue escrita en piedra, fueron una de las cuales se fueron dando a conocer, luego se fue dando en tablilla de arcilla. ¿Y cómo se elaboraba esto? Esto se elaboraba a través del barro, lo más que podía, así húmedo. Lo ponían encima de una tela ya de papiro, en la cual se le dio a conocer también. Se ponía y luego cuando estaba húmedo el barro se le daba escritura, luego quedaba ya seco y quedaba mejor la escritura. Luego estaba la tablilla de cera. La tablilla de cera era donde era un molde en la cual colocaban esa cera y luego ya seco le daban la escritura. Bueno, después de esto se daba a conocer que estaba también el molde de estilete que le llaman. Entonces a través de esto eran de 2 hojas que a un lado le ponían varias hojas, 2 hojas de un lado a otro, y luego le ponían la cera, luego de ser puesto salía ya seco y luego le daban una escritura. Después tenemos entonces lo que
lo que se da a conocer en papel de vitela. El papel de vitela estaba elaborado de piel de animales y lo estiraban. Como usted puede observar algunas imágenes, tal como se les dio en la primera clase, se les da a reconocer y a acordar en este momento que fue de esa misma manera. Hacían un molde de madera y luego empezaban a estirar aquella tela de un lado a otro a modo de moldearlo y quedar lo mejor estirado que se pudiera para luego empezarle a darle uso a la escritura. Luego tenemos lo que es el papiro. El papiro, como usted estuvo viendo a través de la clase anterior, era de un cierto tamaño de 3 metros que medía. Aparte de eso, luego usaban los tallos. Los tallos venían, los cortaban en tira, como usted observa la imagen, y después, cuando venían a través de la imagen, empezaban a ponerlo en un lado horizontal y vertical. Entonces, a modo de que después con una piedra de moler empezaban a darle una firmeza a modo de afinarla, de convertirlo en un papel, como usted puede observar el fondo del papel en la cual usted observa el papiro. Bueno, después de todo esto se dieron a conocer esas escrituras. Eso fueron escritas a mano. Creo que en la clase anterior y tampoco acá le puse donde fue también escrito a base de aquel bastón donde iba también la palabra, fue escrita de esa manera también, pero fue de parte de esa escritura. Los rollos. Bueno, los rollos ya terminados, como usted puede ver acá, empezaban a usar de 2 palos, como usted así lo entendemos, y luego de esas 2 maderas roizas empezaban a pegar una hoja tras otra a modo de convertirlo según el metro que así quisiera. Había hasta de 48 metros y habían de más largo. Entonces una tras otra iban pegando las hojas de papiro y luego le pegaban a través de la madera y se convertía entonces en rollos. Entonces los códices. Los códices entonces eran ya hojas que se podían dar escritura de ambos lados, como usted ya puede observar en nuestros tiempos, como ver en la Biblia. Entonces, solo que de esa manera en los códices era elaboración siempre del material de papiro. Luego a través de todo eso se llevó a cabo todo eso de un lado a otro, empezando a pegar y ya tenía una mejor escritura. Aún mejor para los de esa generación en la cual pudieron tener los códices. ¿Por qué? Porque ya no tenían que cargar un rollo, 2 rollos, 3 rollos o un rollo que tenía que hacer un gran bulto, sino que ahora ya solo cargaban el códice y cargaban todo lo que era la palabra del Señor Jesucristo. Era mejor para guardar de todo peligro, que aún en aquellos tiempos también tenían que afrentar la iglesia para ser quemada las sagradas escrituras o ser destruido. Bueno, luego se le dio a conocer algunos materiales de escritura, las herramientas que se usaban para recibir, pluma de ave de caña, y luego a través de esto se fue dando cada uno de ellos, y luego se dio a conocer el metal. El metal era para usar la escritura a través con cinceles, y luego era golpeado a través sobre la piedra para hacer una escritura mejor. Y existían los buriles, cinceles, y luego para darle escritura a lo que era la cera, entonces, y el lodo, o sea, mejor dicho, el barro, era a través de pluma y etcétera. Entonces, a través de todo eso usted puede observar las imágenes, una de las herramientas. Bueno, continuamos con nuestra siguiente formato de códice. Se escribían de ambos lados. De las hojas tenía un formato compacto y se podía llevar en un bolsillo. Por eso le decía antes que era mejor de
de guardar o de llevar o cargar, como usted así lo puede entender, ya el formato códice, ya dentro del libro en la cual la imagen usted pudo observar. Era fácil de ojearse, o sea, de estudiar, de buscar una referencia, era fácil de ocultar en épocas de persecución. Bueno, vimos también generalidades. La Biblia forma un conjunto de 66 libros, escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, y en 3 continentes: Asia, África y Europa, escrito por 40 autores que vivían en diferentes épocas. Bueno, a través de todo esto, entonces, se fue dando a conocer, bendito Dios, la palabra del Señor. Vimos también que existen 3 millones, bendito Dios, 560,480 letras, bendito Dios. A través de todo esto se fueron dando a conocer esas letras. Luego tenemos 773,693 palabras. Luego 31,102 versículos. Luego continuamos con 3,573 promesas, en la cual están en la palabra del Señor Jesucristo. Hay muchas promesas para nosotros como cristianos, queridos hermanos. Luego el libro de Isaías es la Biblia en miniatura. Entonces vimos también que contiene 66 capítulos y la Biblia 66 libros. La Biblia en el Antiguo Testamento termina con una maldición, bendito Dios, con una bendición, con una maldición, y el Nuevo Testamento finaliza con bendición. La Biblia es el libro más antiguo del mundo, que aún sobrevive y se distribuye unos 60 millones de Biblias o porciones de ella durante todos estos tiempos en todo el mundo. He sido uno de los libros también, recuerde que ha sido con muchas dificultades, ha sido de mil maneras en diferentes épocas o generaciones, como usted puede llamarle, el poder llevar la Biblia o tenerla. En aquel entonces era pena de muerte. Bueno, en algunos países para nosotros también ya podemos estar viendo que también se están afrontando a esos asuntos, pero hoy que usted y yo tenemos ese privilegio de poder tener la Biblia en mano, es de aprovecharlo, es de poderlo tomar y no abandonarlo. Bueno, continuamos. Su supervivencia. La Biblia durante los tiempos, bajo muchas acometidas implacables, durante siglos hubo hombres que intentaron destruirla y quemarla, reyes y césares. Incluso líderes religiosos lo consiguieron con el celo fanático. Murieron cientos de miles de cristianos y casi todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidas. Sin embargo, la Biblia volvió a emerger rápidamente. O sea, el enemigo desde tiempo atrás ha querido destruir siempre el plan de Dios, los propósitos, y una de todo lo que podemos ver es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Siempre ha estado ahí el enemigo. Lo importante es que ahora, como podemos ver en nuestro tiempo, ha surgido de una a otra manera la Escritura y ha sobresalido más la palabra de Dios, o sea, este libro llamado la Santa Biblia, más que cualquier otro libro. Y glorificamos a nuestro Dios por eso. Bueno, una de todos los emperadores que vimos, y también se le dejó alguna tarea para que usted investigara, y usted conoció que hubieron 91 emperadores y una emperatriz. Entonces, a través de todo esto fuimos viendo que hacia el año 300 el 10% de la población del imperio eran cristianas.
o cristianos en aquel entonces. Entonces Diocleciano, en la cual se le dio a conocer también que publica 4 edictos sucesivos de persecución, sobre todo en Oriente, y hubo mucho más mártires. La legión entonces tebana 2 veces diezmadas y luego exterminadas. Entre todo ese tiempo, queridos hermanos, si usted hizo algunas investigaciones o usted ha podido ver e investigar qué persecuciones, la Inquisición, bueno, le llaman la Santa Inquisición, pero a través de todo esto, si usted se basa e investiga a través de todo eso, es un momento terrible, un momento catastrófico para la iglesia que afrontó en esos tiempos. Ahora, mis amados hermanos, solo era por llevar la palabra del Señor Jesucristo. Por eso usted debe de glorificar el nombre del Señor Jesús, porque sin embargo Él nos tiene con vida y con esa oportunidad de poder tener las sagradas escrituras en nuestras manos, y aún muchos no la quieren estudiar. Por eso es importante hoy que usted tiene la palabra en la mano y puede disponer al momento, al segundo, al día que usted quiera darle así lectura, hágalo, pero nunca lo deje abandonado por completo. Entonces existe hoy en día diferentes hipótesis. Nos ocuparemos de 2 de ellas. Número 1, lo que creemos los cristianos. 2, los que creen los liberales. Entonces, eso es la autenticidad de su inspiración. Los cristianos, número 1, nos añadimos a la creencia de lo que la tradición de los judíos piadosos, bendito Dios. Ahora, el número 2, han creído que los libros del Antiguo Testamento han sido inspiradas por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 y Primera de Pedro 1:21. Eso es la referencia nosotros como creyentes. Creencia de los, bendito Dios, alabado sea Dios. Luego tenemos que los cristianos, la creencia de los cristianos nos añadimos a la creencia de lo que la tradición de los judíos piadosos han creído. Luego vamos el otro grupo llamado los liberales, tal parece que se ciñe a las enseñanzas del apóstata Julio Wellhausen. Este hombre era profesor de teología, luego se convirtió en un ateo. Elaboró unos libros y se llamaron entonces, hubieron 3 en las cuales podemos nosotros explicar y decir fuente jehovista y fuente eloísta y fuente sacerdotal. Bendito Dios. Entonces, luego, los escritos originales. Estuvimos también viendo esa parte para el Antiguo Testamento. El papiro y mucho más tarde los pergaminos. Estos 2 materiales estaban amenazados por la humedad, estaban expuestos a muchos peligros. El moho y varios tipos de gusanos, teniendo a desaparecer con mayor facilidad. Había bastante proceso en la cual afrontaba la escritura. Llamamos antiguo Nevi'im, Ketubim, que significa ley, profetas y escritos. Entonces, en el Nuevo Testamento, al conjunto de libros sagrados que los judíos denominan el Tanaj, Torah o Nevi. A través de todo esto, los soferines, también vimos ese punto, término hebreo que traduce la palabra copista es sofer. Acción de contar y registrar. Cada palabra en el antiguo llegó a ser copista o escriba. Llegó a ser una profesión. Esdras capítulo 7 versículo 6 y libro de Salmos 45:1.
Eran profesionales entregados a su labor, los soferim, como los perecederos de los masoretas. Luego los masoretas. El término masorá deriva de la raíz hebrea atar o del verbo transmitir. El término masorá significa tradición. Ellos, en el lugar de los soferim, introdujeron un aparato textual y se dedicaron a unificar puntuaciones, vocalizaciones, acentuación y divisiones. Entonces llaman el texto masorético. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que entonces tuvieron esa dicha o esa oportunidad o privilegio o en bendición el poder llegar a poner entonces la puntuación y vocalización y acentuación. Fueron entonces los masoretas. Luego tomamos el punto para el Nuevo Testamento. Por otra parte, alimentaban a los fieles espiritualmente. Según los problemas que iban surgiendo a mitad del siglo I, comenzaron a copiar y coleccionar los escritos divinamente, inspirados de los apóstoles y profetas. El Nuevo Testamentario romano conocía el Evangelio de Marcos, acompañante y expositor de Pedro. Siria tenía el Evangelio de Mateo, mientras un grupo de creyentes de diversos pueblos poseía el de Lucas, Efesios y el de Juan. Entonces, a través de todo esto se fueron dando a conocer los evangelios. Pablo, la vida de Pablo, las cartas que Pablo había escrito a varias iglesias y personas ya estaban coleccionadas. En el siglo III surgió el Códex o Códice. Por primera vez fue posible compendiar la Biblia en un solo volumen. Los manuscritos. Los manuscritos son copias hechas a mano sobre pergaminos de piel de cordero, cabra o asno. Entonces, mencionemos algunos de los más importantes que han servido en el pasado para la construcción del texto hebreo. El Códice Cairo, el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado, el Códice del Pentateuco, el Códice Reuchinle, los profetas, el pequeño papiro. Eso es uno de los, entonces, de lo que hemos visto dentro del pasado, de la construcción del texto hebreo. Manuscritos del Nuevo Testamento. Se conoce más de 5.300 manuscritos griegos antiguos que contienen el texto completo o incompleto del Nuevo Testamento. Además, han sobrevivido hasta hoy unos 10.000 manuscritos antiguos con copias del Nuevo Testamento en el latín y otros 9.300 con versiones en siríaco, copto, armenio, gótico y etíope. Entonces, clasificación de los manuscritos griegos. Hay 4 clases de manuscritos. Entonces, del manuscritos griegos: número 1, los papiros de Fragmentario; 2, los uniciales mayúsculos y códices; 3, los minúsculos o cursivos. Entonces, y a través de esto, entonces, esto solo es un repaso, y recuerde que si usted quiere saber más de la clase, eso iniciamos de la clase 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el Códice Vaticano también estuvimos viendo. Algunos eruditos sostienen que este manuscrito fue una de 50 copias de la Biblia pedidas por el emperador Constantino a Egipto. Fue escrito en el siglo 6 y está escrito en vitela, en piel de vaca o de ternera, adobada y muy pulida, que sirve sobre todo para pintar o escribir en ella. Fue depositado en la Biblioteca del Vaticano desde 1475 a 1481. El Códice Sinático, bendito sea Dios,
denominado Alepo. Primera letra del alfabeto hebreo está escrito en vitela, datado en el siglo VI. Fue descubierto en 1848 por un joven alemán llamado Tischendorf en el convento. Bendito Dios, Santa Catalina del Monte Sinaí. Se cree que generalmente que fue escrito en Egipto en 1844. Cuando aún Tischendorf tenía 30 años y era catedrático de la Universidad del... Entonces, a través de todo eso se fueron dando. El Códice Alejandrino, vea lo que dice. Entonces, Cirilo, lugar patriarca de Constantinopla, lo dio como presente a Carlos I de Inglaterra. Se cree que este manuscrito fue escrito en la primera mitad del siglo V. Contiene una gran parte del Antiguo Testamento e incluye la totalidad del Nuevo Testamento. Es el mejor presentante del Textus Receptus. Además, este códice armoniza con la masa de códices cursivos. El Códice Bezae data del siglo VI, códice bilingüe con los textos y latín de los evangelios sinópticos y los hechos. Entonces Teodoro de Beza los obtuvo a partir del monasterio de San Ireneo en los Leones y los presentó a la Universidad de Cambridge en el 1581. A través de todo esto, los tipos de textos, los números manuscritos han sido catalogados y ubicados en lo que los especialistas llaman familia de texto. Estas familias formaron en relación con un centro importante de la cristiandad antigua: Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cartago y Roma. Vimos las siguientes familias de texto: texto alejandrino, texto occidental, texto cesariense, texto bizantino, texto griego, textus receptus o texto recibido, el texto criticus o texto crítico, la crítica textual versus el texto receptus. Eso le dimos también un poco de la descripción de cada uno, solo que acá ya se los hice, se lo resumí para que usted lo pudiera ya ver. Bendito sea Dios. Manuscrito de Qumran. Vimos también los escritos de Qumran, que tenemos base sólida y comprobada para creer que las escrituras se han transmitido fielmente hasta la actualidad. Existen cerca de 6,000 escrituras. Bendito Dios. Entonces, como usted puede observar esta imagen, más adelante usted podrá saber por qué. Porque entonces, a través de esa imagen, calificado como el mayor descubrimiento de los tiempos modernos, en la primavera de 1947, a 12 kilómetros al sur de Jericó, en la costa oeste del Mar Muerto, un pastor de cabras encontró en una cueva llamada Qumran varias tinajas. Bendito Dios. Qumran, entonces, el lugar en el cual le dimos a conocer. Y cuando mencionamos tinajes, que contienen en su interior rollos de la Biblia, cubiertos de betún o cuidadosamente envueltos en tela, escrita en pergaminos y los otros en papiros. Qumran, más de 800 rollos fueron en total descubiertos y miles de fragmentos de todos los libros bíblicos han sido encontrados. Manuscritos fueron colocados en jarrones. Como usted puede observar esa imagen, así es de la misma manera en la cual ellos reservaban o guardaban entonces la escritura de Qumran. Decenios. Esta era una secta judía de siglo I antes de Cristo, que se llamaba a sí misma Nueva Alianza. Los esenios vivían en cuevas, en cabañas o en celdas como los antiguos hebreos. Solo se reunían en el monasterio para realizar sus actos sagrados comunes para, entonces, orar, para las comidas,
practicaban la humildad. Según las prescripciones de su secta, algunos grupos creen que los esenios son los predecesores del cristianismo, que los escritores originales fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero los copistas y traductores no lo fueron. Ellos fueron motivados por su amor a Dios a realizar sus trabajos. Bueno, como usted ha podido ver y poder deslizar cada tarea y observar cada una de ellas, cada clase en la cual tuvimos ya clases anteriores. Ahora, bendito Dios, y hemos dejado algunos trabajos, bendito sea Dios. Ahora está la siguiente tarea: elaborar el siguiente cuestionario, respondiendo falso o verdadero, marcando el cuadrito con la letra F o B. Es para que usted entonces no le cueste mucho, usted pueda responder. Le damos entonces lectura. Dice, número 1, ¿qué significa biblión? Los libros, las tablas. Bendito Dios. 2, ¿cómo inicia la Biblia? ¿Con bendición o maldición? 3, ¿qué libro representa? Como la Biblia en miniatura, Romanos, Salmos o Isaías. Número 4, ¿de cuántos libros se forma la Biblia? ¿De 150, de 80 o 66? Número 5, ¿en cuántos idiomas fue escrito la Biblia? ¿En 8, 3 o 10? Usted sabrá la respuesta. Número 6, ¿por cuántos autores fue escrita la Biblia? ¿Por 40, 60, 70 o 20? Número 7, ¿cuántos capítulos contiene la Biblia? ¿2687 o 1189? ¿Cuál es el nombre del emperador que estuvo en el año 303? ¿Nerón, Diocleciano o Octavio? Bendito Dios. Número 9, ¿cuál es la creencia de los cristianos judíos? ¿Romanos o griegos? Número 10, ¿qué creencia o enseñanza tienen los liberales? ¿En Jesús, los profetas o Julio Weyerhaeuser? Usted sabrá la respuesta, bendito Dios. Creo que algunos cuadritos me salieron así sobremontados dentro de esa letra donde dice Diocleciano o Octavio. Bendito Dios. Perdón por ese error, pero siempre cualquier duda usted puede siempre entonces hacer sus preguntas al número siempre 4017-0525 o enviar entonces al WhatsApp o al Telegram para que nosotros podamos resolver sus dudas. Que el Señor les bendiga entonces, mis amados hermanos, y recuerde que para más información de las clases, comuníquese allá al número que se le ha dado y visítenos entonces en la página de la radio como radiociudadeluz.webradiosite.com o al canal de YouTube, Facebook o al siguiente número 59 91 61 58, que también le podrán dar información más de las clases, más del instituto, con todo lo que se está viendo y se seguirá viendo. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén.